Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models, te doy la bienvenida a este tutorial de armado. En este tutorial vamos a armar el modelo Giganotosaurus. Al abrir el empaque vas a encontrar todas las plantillas con algunas instrucciones. La primera de ellas es la hoja de bienvenida en la que se te explican algunas recomendaciones para cuidar el modelo a lo largo del tiempo. También encontrarás las hojas de las plantillas con la numeración y el orden en el que tienen que ir las piezas. Acá están todas las plantillas y unas instrucciones complementarias de las plantillas que ya vimos. Acá puedes ver algunos consejos que vamos a ver con más detenimiento más adelante. Y por el reverso tienes un folleto ilustrado con información relevante sobre la especie. Todo está en inglés y en español. También se incluye un trozo de lija para lijar alguna pieza que no quiera encajar y una pequeña herramienta para extraer las piezas pequeñas de las plantillas. Por supuesto, también están todas las plantillas, el cráneo hasta la base y el hilo. Así que comencemos. En las instrucciones veremos las primeras recomendaciones. Lo primero es que debes seguir el orden alfanumérico de las plantillas. Quiere decir que debes comenzar por el número 1, que está acá, de la plantilla A. Luego el 2, el 3 y así sucesivamente. Y al completar la plantilla A, pasar a la plantilla B y así con cada plantilla. También que dejes las caras oscuras de las piezas visibles, es decir, esta cara, la cara frontal. Y que las piezas donde veas la flecha curva, quiere decir que el ensamble, en lugar de ir directamente por esta cara, va por la cara posterior. También que evite forzar las piezas, como por ejemplo las costillas, que son largas y delgadas, y que hay que sujetar todo muy cerca de la zona de ensamble. También que donde te indica front es la parte frontal, o tienes que orientar la pieza hacia el frente del modelo o hacia donde iría el cráneo, y donde dice back es la parte posterior o en orientación hacia la cola. Y que en la plantilla E podemos encontrar unas piezas circulares, que son estas que están acá, y van a ser muy útiles para aplicar presión a las piezas y evitar lastimar nuestros dedos. Ya podemos comenzar con la plantilla A. Acá la tenemos. Podemos ver un código de color. El color azul claro o celeste indica que todas las piezas son de la parte posterior del modelo. Por ejemplo, acá podemos ver toda esta pierna es la pierna izquierda y la que es verde es la pierna derecha, tal como indica acá. Y todo lo que esté en este color rojizo nos indica que son piezas que pueden ser frágiles, como acá, que las costillas son delgadas y tienen una larga extensión, así que pueden ser piezas delicadas. Lo mismo por acá, y hay que evitar hacerles presión en esos puntos. Ahora sí podemos comenzar. El paso 1 de la plantilla A lo tenemos acá, 1 con 1. Entonces vamos a extraer estas dos piezas grandes que claramente se tratan de la columna vertebral del Giganotosaurus. Acá ya hemos extraído las dos piezas y para colocarlas simplemente debes colocar la que tiene la abertura en una superficie plana, así pareja como esta, y firme, sobre la que puedas ejercer presión. Presentas la otra pieza que va acá, tratas de que estén bien alineadas y una vez que estén en la posición correcta, tomas una de estas piezas circulares y vas a hacer presión sobre la zona de ensamble, justo acá. Ahí la presentas y presionas. Y ya hemos realizado el primer ensamble. Ahora vendría el paso 2, que lo podemos ver acá. Y se trata de la primera costilla. Podemos ver 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Quiere decir que son todas estas costillas hasta la 14, que sería esta de acá. Extraemos la costilla. Y ahora se trata simplemente de ensamblar, de insertar este pequeño diente que está acá en la ranura superior. Recuerda que debes sujetar la pieza cerca de la zona de ensamble, no acá, porque como ves es una pieza bastante delgada y podría romperse. Entonces mientras la sujetes por acá, acá cerca, puedes ejercer presión con tranquilidad. La presentas
así en el orificio y simplemente presionas. Puedes hacer pequeños movimientos así hacia los lados, adelante y atrás en el caso de la costilla, o incluso también en la otra dirección, pero evita hacer movimientos circulares. Puedes hacer así o así para que vaya entrando en su lugar. Con mucho cuidado y siempre sujetando cerca de la zona de ensamble. Ahí hemos completado el primer ensamble. De la misma forma vamos a colocar el resto de las costillas. Perfecto, asegúrate de colocarlas hasta el tope, es decir, hasta que la pieza, este diente completo, entre acá en la ranura y que no pueda entrar más porque llega a este borde de acá, de esta forma. Ya hemos colocado todas las costillas del costado izquierdo y deberá verse así. Veamos qué sigue. La última costilla que colocamos fue la número 14. Ahora vamos con los pasos 15 en adelante que están acá y se trata de estas vértebras caudales que tenemos acá de la 15 a la 22. Son piezas muy pequeñas, pero el principio es el mismo. Vas a insertar este pequeño diente en estas ranuras de acá. Deberá quedar de esta manera. Ya hemos colocado todas las vértebras caudales. Veamos qué sigue. Acá tenemos la ranura 23, que es esta pieza que está acá. Vamos a colocarla. Y también tenemos este paso 23, que sería esta pieza, insertarla acá. Pero esta pieza va insertada tanto en esta pieza como en esta que es del costado derecho. Así que vamos a dejarla para cuando ya tengamos completada este punto de la plantilla B. Así que ahora podemos pasar a la plantilla B, que es básicamente el espejo de la plantilla A, debido a que este es el costado izquierdo y este es el costado derecho. Así que vamos a hacer prácticamente los mismos pasos. Ya hemos completado la plantilla B al mismo punto que teníamos la plantilla A. Y ahora podemos juntarlas. Vamos a colocar la costilla que falta acá adelante, que atraviesa esta capa y se incrusta en esta ranura que está libre. Y vamos a colocar también esta pieza de acá. Primero colocaremos esta pieza del cuello. Así debe quedar un sobrante de cada lado. Igual cuando coloquemos las otras dos piezas acá,
va a juntarse todo y va a acoplarse correctamente. Y ahora esta costilla. Le dejamos este sobrante de acá por estética. Y ahora la insertamos. Ya debe atravesar esta capa y ahí se ve la ranura en la otra plantilla, la otra pieza, que es esta de acá. Así que vamos a colocarla. Y con mucho cuidado vamos haciendo pequeños movimientos para que vaya entrando. Si lo ves necesario, puedes lijar un poco. Recuerda sujetar siempre perpendicular a la zona de ensamble, acá, no acá, sino acá. Y ahí ya se incrustó en esta pieza. Y ahora la columna acá está completamente unida gracias a esa costilla. Acá al final va otra pieza que la vamos a colocar después y va a mantener unida toda la cola, igual que estas de acá. Así que por esta separación no te preocupes por el momento. En este punto ya hemos vaciado las plantillas A y B. Y podemos dejar esto a un lado por el momento. En la plantilla C podemos ver que tenemos los ilions, pubis, isquiones, la gastralia, también parte del tórax, todo lo que son las escápulas, miembros delanteros y otras partes del cuello. Y también esta pieza que es de la cadera. Vamos a ver cómo comenzamos con esta plantilla. El paso 1 lo tenemos acá, que es esta pieza. Como puedes ver, acá dice front, es decir, esto va hacia la parte delantera y esto a la parte trasera. De igual forma tienen R y L, y verde y azul. Así que vamos a colocarla como corresponde. Va en AB. Si buscamos AB, podemos ver que acá dice C. Va en este diente de acá. Recuerda que va en esta posición. Evita hacer presión por acá porque se puede partir en el medio. Tienes que hacer presión acá donde yo le puse los dedos. Así. Y ya llegó a donde tenía que llegar. Ahí, como puedes ver, estas piezas también van a servir para evitar que se balancee de lado a lado. Y también mantiene unida esta parte acá en el hueso sacro. Ahora vamos a colocar esta pequeña pieza acá que va a unir el ilion con el isquion. Como puedes ver, la flecha es curva. Quiere decir que esta pequeña pieza va por la cara posterior de ambas. Entonces, en lugar de colocarla por acá, va por la cara posterior. La colocas en una superficie firme y presionas. Ahora este diente va en esta pieza también por la cara posterior. Así. Del mismo modo vamos a hacer los pasos 5 y 6 del costado izquierdo. Ahora tenemos los pasos 7 y 8, que son del costado izquierdo y derecho respectivamente. Y como podemos ver, dice B, A y B. Buscamos en A y B. Podemos ver que acá dice C7 efectivamente. Y acá dice C8. Es decir, que ya podemos instalar los ilions acá en estos dientes. Los presentamos y presionamos para que entre en su lugar. Y ahora el costado derecho. Y podemos hacer acá así, pinza. Perfecto. Los isquiones deberían coincidir acá atrás de esta forma. Ahora vamos con el paso 9, que sería colocar
esta pieza central acá en el pubis. Recuerda que el color rojo indica que estas piezas pueden ser frágiles justo acá donde son más delgadas y extensas. Así que vamos a hacer presión solamente sobre el área de ensamble. Colocas esta pieza así y esta de esta manera. Las presentas y comienzas a hacer presión y puedes hacer pequeños movimientos para que vaya entrando. Este es el costado derecho y esta es la parte frontal. Y vamos a colocar el otro costado. Acá podemos hacer pinza así. Y acá sí tiene que ser de esta forma. Si haces esto, se puede partir acá. Entonces, haz presión solamente acá. Ahora el paso 10 es instalar el conjunto de pubis acá en los hilios. Para este paso, si lo deseas, puedes lijar un poco para preparar las piezas. Para que entren más fácilmente. Ahora se trata simplemente de presentarlas acá. Vamos a insertar esto primero. Hacer presión por acá atrás. De esta forma. E insertarlas en su lugar. 1 y 2. Deberían entrar muy fácilmente en la ranura. Ya hemos hecho el paso 10. Ahora vamos con el paso 11, que lo tenemos acá. 11, 12 y 13, que son estos dedos. Tenemos 11, 12 y 13, que van cada uno acá en un espacio. Entonces tenemos 11, lo colocamos acá lo más cerca del borde posible, que esté derecho, así, y con mucho cuidado lo insertamos. 12, y 13. Recuerda dejarles así una pequeña abertura para que tenga un poco más de realismo el modelo. Ahora pasaremos al paso 14, que lo vemos acá. Y es este pequeño diente de acá. Con mucho cuidado lo colocamos en su sitio, así. Y ahora seguimos con los pasos 15, 16 y 17, que básicamente son estos mismos pero del otro costado. Y ahora colocar la otra pieza acá, de esta forma. Así. Ya hicimos el paso 18, ahora viene el 19, que sería por la cara posterior este diente de acá. Con mucho cuidado, pues esta pieza es bastante delgada. Y ahora este diente va en esta ranura por la cara posterior. Voy a extraer esta pieza para que se pueda apreciar mejor. Así. Y ahora colocamos esta nuevamente. Hicimos el paso 20, que
fue colocar esta acá y ahora viene el paso 21, que es instalar todo el conjunto, este conjunto, en las costillas, en este pequeño diente que tienen acá, en este y este diente. Con un dedo, este dedo por detrás de la costilla, vamos a colocarlo como soporte y vamos a hacer presión acá directamente. Puedes ir haciendo así, alternando la presión con un dedo derecho, izquierdo, así para que vaya entrando en su sitio. Y ahí entró y sale por este lado la pieza de la costilla. Vamos a colocar acá el otro costado. Igual un dedo por acá atrás en la costilla para soportar. Y acá instalamos la escápula. Y esto acá. Así. Ahora acá podemos ver que el paso 22 es insertar este extremo de la gastralia en este pequeño orificio. Así que lo vamos a llevar a su lugar. Ahí. Y ahí va a reposar. Veamos qué sigue. Las dos piezas que nos quedan en la plantilla C son estas dos del cuello, que son los pasos 23 y 24 que van acá en esta pieza, estas piecitas que quedan acá. Ya hemos vaciado la plantilla C. Colocamos de un costado. Solo así la presentamos. Y también la del otro costado. Y ahora simplemente vamos a hacer pinza. Acá en la zona de ensamble. Y ya podemos pasar a la plantilla D. Claramente podemos ver que se trata de las piernas. Y acá podemos ver el paso 1 que va por la cara posterior de esta pieza, que sería la parte principal de la pierna. Vamos a colocarla. Y va por la cara posterior. Así. Acá debe pasar muy fácilmente y acá sí debe incrustarse con más fuerza. Así. En este sobrante al final va esta pieza, pero eso es un paso más adelante. Ese sería el paso 19. Ahora vamos con el paso 2, que sería incrustar esta pequeña pieza acá en lo que sería la fíbula por la cara posterior. Así, por la cara posterior. Tenemos que esta pieza atraviesa 3 y 4. Entonces pasa por acá directamente, flecha recta. Y también en esta pieza. Acá. Ahora tenemos los pasos 5 y 6. 5 por la cara posterior y 6 directamente por acá. 5 es la ranura de arriba. Y 6 la ranura de abajo. Ahora tenemos los pasos 7, 8 y 9. Que van acá 7, 8 y 9. Siete,
8 acá. Y 9. Cuando lo instalemos en la base, ya esto vas a poder bajarlos para que hagan contacto con la base también y darle más realismo. Ahora vamos con los pasos 10 en adelante, que serían exactamente lo que ya hicimos acá, pero con la pierna del costado izquierdo. Ya hemos ensamblado la pierna izquierda al mismo punto que teníamos la pierna derecha. Veamos cuál es el siguiente paso. Hemos llegado hasta el paso 17. Ahora viene el paso 18, que sería colocar las piernas acá en C. Si vamos en C, es acá en la pieza central. Así que ya podemos instalar las piernas en estos pequeños dientes que están acá. Instalamos de un lado con mucho cuidado. Comienzas a hacerles pequeños movimientos así y así para que vaya entrando en su sitio con mucho cuidado. Así. Falta solo un poco. Ahí ya llegó al borde, al tope. De la misma forma haremos con la izquierda. Insertamos, comenzamos a hacer pequeños movimientos para que vaya entrando en su sitio. Listo. Ahora el paso 19 es colocar la otra capa de cada fémur. Izquierdo, acá arriba, con mucho cuidado. Y también acá. Y ahí ya calzó tanto acá como acá. Debería verse por esta parte ambas piezas, tanto esta pequeña como esta. Y vamos con el siguiente, con el otro costado. La presentamos y de la misma forma con mucho cuidado. También puedes ir alternando así movimientos así poco a poco para que vaya entrando. Y de esta manera ya hemos completado también la plantilla D. Ahora en la plantilla E podemos ver la base. Vamos a extraerla. Y también el hilo. Acá podemos ver que simplemente se trata de incrustar cada dedo de cada pierna. Y acá va el hilo. En la parte inferior de esta hoja podemos ver el paso a paso de cómo colocar el sistema de tensión. De todas formas lo vamos a mostrar acá paso a paso. Lo primero es presentar el modelo en la ranura, deslizar este sobrante de acá hacia la parte de atrás de la ranura. Cuando llegue al tope de la ranura, ahí vamos a hacer presión acá.
tal como lo dice acá en las instrucciones. Entonces insertamos la ranura, la pieza en la ranura, lo deslizamos hacia atrás y luego vamos a hacer presión acá. Listo. Ahora vamos con el otro costado. De la misma forma insertamos hasta el tope de atrás y ahora vamos a hacer presión acá adelante. Por último puedes empujar, presionar los pequeños dedos de los lados, el segundo y quinto dedo, para que hagan contacto con la base y se vea más realista el Giganotosaurus. Veamos que sigue. Ahora vamos a instalar el sistema de tensión, para el cual usaremos el hilo que viene acá en la plantilla E. Lo primero será atar el hilo acá a estos pequeños agujeros. Introducimos el hilo por acá. Y luego hacia arriba. Así. Ahora vamos a hacer como mínimo 3 nudos acá. Ya hemos hecho 3 nudos y pude hacer uno más. Así. El siguiente paso será presionar acá atrás para que le deje al modelo la inclinación que desees. Este paso del sistema de tensión puedes hacerlo al final cuando ya tengas todo el modelo armado y así puedas tener mejor noción de cómo va a quedar el cráneo y la cola. Pero los pasos son los mismos. Inclinas acá o si quieres en esta misma posición y pasas el hilo por acá donde va una pieza acá. Como dice acá en las instrucciones, vas a pasar el hilo por esta ranura donde iría F1 después, que es esta ranura que está acá. Vas a pasar el hilo, vas a dar un par de vueltas de esta forma, así. Y ahora vas a hacer un nudo acá abajo. De la misma forma como hicimos acá abajo, acá arriba haremos por lo menos 3 nudos. Ya llevamos 2 nudos, vamos a hacer uno más. Y por último, cortas el excedente. Arriba y abajo también. Y así ya estaría instalado el sistema de tensión. Hemos llegado a la plantilla F. Claramente podemos ver que se trata de las piezas que faltan de la cola. Y vamos a comenzar, como siempre, por el número 1, que sería esta pieza. F1 va donde estaba el hilo, acá. Simplemente la deslizas hasta que llegue a su posición. Así. Deberá quedar en contacto con estas piezas que ya habíamos colocado. F2 va de la misma manera. Acá en su respectiva ranura. El paso 3 sería extraer estas dos piezas que son espejo. Así. Y el 4, la pieza que va acá. Te aseguras de que está bien alineada. Y presionas acá. En realidad entra bastante fácil. Ahora tenemos 5, 6. La 7 sería hacer lo mismo que hicimos con el 3. Tenemos 8 y 9.
El 5 va en la ranura de atrás y el 6 también va en la ranura de atrás. Ahora extraemos esta pieza que es la del otro costado para que se vea igual por los dos lados. Y vienen estas dos. Con mucho cuidado porque son piezas muy pequeñas. Esta entra acá bastante fácil y ahora se va a incrustar en la otra pieza del otro costado. Así. Y se van a mantener unidas. Con mucho cuidado. Si lo ves conveniente, puedes lijar un poco. Perfecto. Ya tenemos dos tramos. Ahora vamos con el paso 10 y 11. El 11 es muy similar al 8 y el 9, porque va a mantener unidas los dos costados del extremo de la cola. Ya hemos vaciado la plantilla F. Y este diente va a entrar acá. Y ya tenemos la cola ensamblada acá también. Ahora hay que unir estos tres tramos. Este con este. Y este con este. Todas estas uniones te van a permitir curvar la cola para que se vea más orgánico el modelo. Ahora, por supuesto, esto va acá en el resto del modelo. Asegúrate de que esté bien alineado acá. Ahí. Y acá también lo puedes curvar un poco. Así. Ahora solo falta el cráneo. El cráneo está en la plantilla G. Como podemos ver acá, tenemos costado izquierdo, costado derecho. Acá esta zona es frágil, como ves es bastante delgada. Y también en las instrucciones podemos ver un paso a paso de cómo ensamblar la articulación de la mandíbula. Veamos cómo se hace. Tenemos los pasos 1 y 2 que van acá. 1, asegúrate de que lleguen al tope cada pieza. Y 2, tienen que quedar bien alineadas. Un pequeño diente es más largo que el otro. Así. Ahora tenemos 3 y 4 que van acá respectivamente. Quedará alineado acá arriba todas las 4 piezas. Así. Ahora vamos con la primera articulación, el paso 5. Acá con mucho cuidado es igual al paso 1. Es decir, vamos a colocar sobre una superficie plana la pieza que tiene la abertura y vamos a presentar la otra acá y vamos a presionar hasta que estén al mismo nivel. Y ahora, sujetando acá muy firme acá en el centro, vamos a girar suavemente la mandíbula, muy suave. 1,
y 2. Así un par de veces hasta que ya sintamos que se dio un poco y ya está lista la articulación. El siguiente paso es instalar esta pieza acá. Todavía le falta un poco. Ahí. Y vamos a repetir esto mismo del otro costado. Sí, con mucho cuidado. Ahí. Ya se dio y ya lo podemos instalar. Ahora solo nos quedan los costados derecho e izquierdo del cráneo. Vamos a instalarlos en estos pequeños dientes que sobran acá. Lo presentamos así, uno a cada lado. Alineamos todo acá adelante. Y una vez que estemos seguros de que está todo alineado, vamos a hacer pinza acá atrás. Y ya estaría listo el cráneo del Giganotosaurus. Y por supuesto solo resta instalarlo acá. Esta unión va a permitir también que el cráneo gire de derecha a izquierda. Y ya tendríamos listo el modelo de Giganotosaurus. Este fue el tutorial de armado, esperamos que te haya sido útil, que hayas disfrutado todo el proceso y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que este y todos nuestros modelos podrás encontrarlos en www.wonderartisticmodels.com. Chao.